En este video resolveremos los siguientes ejercicios de triángulos de la tarea domiciliaria. En la siguiente figura nos piden hallar x. Si nosotros vemos esta parte de acá, todo es un triángulo. La suma de ángulos internos de este triángulo me debe dar 180. Entonces corroboramos, 80 más 20 van 100, 100 más 30, 130, 130 más alfa me debería dar 180. Entonces alfa vale 50. Él valdría 50 y él también, como es alfa, también valdría 50. Ahora quiero que te centres en el otro triángulo, en este triángulo de aquí. También la suma de ángulos internos me debe dar 180. Él vale 30, más ellos dos que valen 50 y 50, 100. 100 más 30 ya van 130. Entonces, ¿cuánto debería valer x para que sumados me den 180? 50. Por lo tanto, x sale 50. La clave, la A de amor, lo que ella no te da. En el siguiente problema nos piden calcular x más y. En la siguiente figura podemos calcular x más y de diferentes formas. Hasta hay una fórmula directa. Pero lo que nosotros vamos a hacer es alargarte esto que tienes acá abajo. Entonces, este ángulo, ¿cuánto debería valer? En un ángulo llano la suma debería ser 180. Si el de acá ya vale 30, el de acá valdría 150. La suma de ángulos externos en un triángulo, mira. Tenemos x y 150 son los ángulos externos. La suma nos debería dar 360. Entonces x más y van a quedar en un solo miembro y 360 va a estar en el otro y el 150 va a estar restando. Por lo tanto, el x más y valdría 210. La clave sería la b de besito, lo que ella no te da. En la siguiente figura nos piden calcular teta. Entonces, para nosotros poder calcular teta, lo podemos hacer de varias maneras diferentes. Uno de ellos es prolongar este vértice que tenemos acá. Si esto es teta, el de acá, ¿cuánto tendría que valer? El suplemento, quiere decir 180 menos teta. Yo sé también, además, que la suma de ángulos externos en un triángulo me tiene que dar 360. Entonces, si yo sumo los tres ángulos externos, me daría 360. Primero agrupo todos los tetas. 4 teta más 3 teta van 7 teta. 7 teta menos teta, 6 teta. Y en el otro miembro, el 180 va a estar restando. Eso quiere decir que 6 teta va a ser igual a 180. Por lo tanto, tu teta va a valer 30. La clave, la b de besito, lo que ella no te da. En el siguiente ejercicio nos piden calcular teta. En esta figura lo que yo me debo recordar es que la suma de dos ángulos internos me da el otro exterior. Quiere decir que 80 sumado más beta me tiene que dar 3 teta. Y por acá, por el triángulo de abajo, también vamos a hacer lo mismo, mira. Si yo sumo este ángulo más el otro ángulo, me tiene que dar el ángulo exterior. Quiere decir que 50 más beta es igual a 2 teta. Lo que voy a tener acá es un sistema de ecuaciones. O sea, voy a restar hacia abajo. Si yo resto 80 menos 50, sale 30. Beta menos beta, se van a eliminar las betas. Y 3 tetas menos 2 teta, una sola teta. Quiere decir que teta vale 30. La clave sería la C. La C de cuándo me va a hacer caso. Siguiente figura nos piden calcular x. Yo sé que la suma interna de ángulos me debe dar 180. Entonces, estos tres ángulos de acá deben sumarnos 180. Acá tengo 35, acá tengo 90. 90 más 35 ya van 125. Me faltaría 55. Ahora, lo que también te debes recordar es que este cuadradito de acá tiene una medida, ¿sí? Vale 90 grados. Quiere decir que si esto es 55, el de acá debería valer su complemento, para que me sumen 90, es decir, 35. Respuesta, x es igual a 35. La clave, la A de amor, lo que ella no te da. Hallar el perímetro de un triángulo de lados enteros, si dos lados ya miden 6 y 1. Vamos a dibujar nuestro triángulo por acá y le vamos a poner un lado vale 6, el otro vale 1 y el otro vale x. El lado que no conocemos, o sea x, lo vamos a poner al medio. Y en estos dos lados vamos a poner primero la resta y luego la suma. 6 menos 1 me da 5 y 6 más 1 me da 7. Entonces, el único valor entero comprendido entre 5 y 7 tiene que ser 6. Por lo tanto, la respuesta sería la A de amor, lo que ella no te da. En la siguiente figura nos piden hallar la suma de valores enteros de x. X va a estar por aquí. Entonces, el valor que nosotros no conocemos lo ponemos por el medio. Y por acá vamos a poner la resta de los otros dos ángulos, o sea 4 menos 2. Y por acá vamos a ponerle su suma. 4 menos 2 nos da 2. Por acá nos da x. Y por acá queda 4 más 2, 6. Entonces, ¿qué valores puede tomar x? Está comprendido entre 2 y 6. Es decir, 3,
4 y 5. Esos serían sus valores enteros. Pero a nosotros nos piden calcular la suma, es decir, 3 más 4 más 5. Sería 12. Clave, la CD, cuando ella me hará caso. En la figura nos piden calcular x más y. Si tú te fijas en la figura, tenemos acá un triángulo con dos lados iguales. Estos puntitos significa que dos lados son iguales. Quiere decir que si este ángulo es 70, este ángulo de acá también sería 70. Lo que debes recordar es que la suma de ángulos internos de un triángulo me tienen que dar 180. Y cada uno de ellos vale 70 más 70, ya van 140. ¿Cuánto tendría que valer y? 40 grados. Ahora nosotros vemos por acá que es un ángulo llano, ¿sí? Es decir, estos dos ángulos deben sumarnos 180. Por lo tanto, 70 más ¿qué ángulo me da 180? 110. Entonces x vale 110. Pero a nosotros nos piden calcular x más y. Lo que vamos a hacer va a ser sumarlos. En este miembro voy a tener x más y en el otro miembro voy a tener 40 más 110, 150. La clave, la D de dedo. Hallar x si el triángulo ABC es equilátero. ¿Qué significa que un triángulo sea equilátero? Que va a tener sus tres lados y sus tres ángulos iguales. Entonces el triángulo ABC es el de aquí. Por lo tanto, sus tres ángulos van a ser iguales. Quiere decir que cada uno vale 60 y el de acá también vale 60. Ahora, como tú ves acá se encuentra un triángulo y una de las propiedades me dice que la suma de sus dos ángulos internos, ¿sí? Cuando yo lo sumo, me tiene que dar este exterior de aquí. Por lo tanto, lo vamos a plantear por acá, mira. 60 más x me tiene que dar 3x. 60 es igual. Voy a restar x a cada miembro y por acá me va a quedar 2x. X entonces va a tener que valer 30. Nuestra clave sería la B de besito, lo que ella no te da. En la siguiente figura nos piden calcular x. Mira, acá tenemos un triángulo en la parte de arriba. Estos dos puntitos que tenemos a los costados significa que es un triángulo isósceles. Quiere decir que estos dos ángulos de acá son igualitos. Sabemos que en un triángulo la suma de los tres ángulos debe valer 180. Acá ya hay 68. Estos dos ángulos tienen que ser iguales y además tienen que completar que la suma sea 180. Por lo tanto, cada uno valdría 56 y este de acá también valdría 56. Este cuadradito que nosotros tenemos acá significa un ángulo recto, quiere decir que vale 90 grados. Si esto vale 56, este de acá debería valer su complemento, es decir, 90 menos 56, 34. La parte de abajo también tenemos otro triángulo y también es un triángulo isósceles porque estas dos rayitas me indican que esos lados son iguales. Si estos dos lados son iguales, entonces estos dos ángulos son iguales, por lo tanto vale x. En un triángulo la suma de ángulos internos debe darme 180. 180 menos 34 se pone por aquí, x entonces valdría 73. La clave sería la D de dedo. En la siguiente figura nos piden calcular x, y acá vemos un boomerang y también por acá vemos una corbatita, mira. En la corbatita la propiedad que debe cumplir es que la suma de ellos dos va a ser igual a la suma de ellos dos. Por lo tanto, ¿qué ángulo sería este? Acá es 8 más x, acá ya tengo x, acá faltaría 8. Ahora debo recordarme la propiedad del boomerang. ¿Qué me dice? La suma de estos tres ángulos, o sea 10, 20 y 8, me da el ángulo exterior, es decir, el ángulo que tenemos acá, 2x. Sumamos entonces x más x, dijimos que era 2x, y las nubes son 10 más 20 más 8, 38. Por lo tanto, 38 dividido entre 2 me da 19. X vale 19. La clave, la B de besito, lo que ella no te da. Siguiente figura nos piden calcular x. Yo veo en este triángulo que tengo acá que tengo dos lados iguales, A y A. Por lo tanto, estos dos ángulos también deberían ser igualitos. Recordando que los tres deben sumar 180, además ellos dos deben ser iguales, cada uno vale 60 y 60. Pero mira, si tú te das cuenta, los tres ángulos son iguales, por lo tanto sus tres lados también son iguales. Cada vez que yo veo un puntito, veo a A. Y si yo veo acá a A, entonces significa que este también sería puntito. Y mira, ve, tengo dos lados iguales, por lo tanto este ángulo con este ángulo deberían ser iguales. Entonces el ángulo de acá también valdría x. Puedo recordar que la suma de dos ángulos internos me da este externo que está aquí. Quiere decir que x más x, o sea 2x, es igual a 60. Por lo tanto, x valdría 30. La clave, la C de casita. Hallar el menor valor entero del perímetro del triángulo equilátero PQR. ¿Sí? Este dato luego lo vamos a usar, pero mira,
Tenemos por acá un triángulo con el cual no conocemos el lado de acá. Le vamos a poner X. Ese lado incógnito lo vamos a poner en el medio y a los otros dos costados vamos a poner la resta de los otros dos lados y la suma de los otros dos lados. 5 menos 1, 4. El X lo bajamos y 5 más 1, 6. ¿Qué valores están comprendidos entre 4 y 6? El único valor entero que puede tomar X sería 5. Ahora sí, volvemos a este dato. Dice triángulo equilátero PQR. Quiere decir que PQR tiene los tres lados iguales. Cuando queremos hallar el perímetro de PQR, vamos a sumar sus tres lados. Es decir, vamos a tener 3X. Pero sabemos que X vale 5. 3 por 5 entonces. 15 sería nuestra respuesta. Por lo tanto, la clave sería la C de casita. En la siguiente figura nos piden calcular X. Entonces tenemos esta figura y lo que vamos a hacer va a ser trazar esta diagonal. Como sabemos, nos está hablando de un triángulo isósceles al comienzo, ¿no? Porque nos dice que estos dos lados son iguales. Por lo tanto, estos dos ángulos serían iguales. Recuerda que los tres ángulos deben sumar 180, entonces cada uno vale 60 y 60. Pero mira, si los tres ángulos son iguales, no estamos hablando de un triángulo isósceles, sino de un triángulo equilátero, donde sus tres lados también son iguales. Y mira lo que vamos a obtener por este triángulo de acá. Antes de eso, nosotros debemos saber que acá, este cuadradito significa que vale 90 grados. Si esto vale 60, el de acá debería ser el complemento, es decir, 30. Ahora, en el triángulo de arriba, como ves, están dos lados iguales. Por lo tanto, estos dos ángulos también deberían ser igualitas. Y así vamos a obtener que X más 30 me dan 180. Eso quiere decir que 2x sería igual a 150 y el valor de x nos saldría 75. La clave sería la C de casita. En la siguiente figura nos piden calcular x. Y como vemos acá en este triángulo grandote hay dos triángulos pequeños, donde dos de sus lados son iguales. Por lo tanto, sus dos ángulos de acá también deberían ser iguales porque se trata de un triángulo isósceles. En el triángulo de acá también tenemos dos lados iguales, mira. Por lo tanto, tenemos también estos dos ángulos que son igualitos. Nosotros sabemos que la suma de tres ángulos en un triángulo me tienen que dar 180. Eso quiere decir que alfa más teta más 100 dan 180. Cuando despejamos nos sale que alfa más teta es igual a 80. Ahora quiero que te concentres y esto de acá es un ángulo llano. La suma de estos tres ángulos debería ser también 180. Mira, yo ya sé cuánto vale alfa más teta. Según la ecuación anterior nos valía 80. Eso quiere decir que nos queda 80 más x es igual a 180. Por lo tanto, el valor de x sería 100. La clave, la E de ella no te ama.